Damos la bienvenida a nuestros hermanos, hermanas, a los amigos y las amigas de YouTube. Antes de entrar a la palabra, quiero saludar a nuestra hermana Natividad, que nos dejó un mensaje en el programa pasado. Ella se encuentra en Cruz Grande, Guerrero, México. Un saludo para nuestra hermana Natividad y para cada uno de nuestros hermanos. Saludos para todos, que nadie se vaya a sentir porque no lo saludamos así personalizado con su nombre, pero sepa que de todo corazón deseamos que el Señor le bendiga grandemente. Si en algo podemos ser útiles para su vida, no dude en comunicarse con nosotros. Nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp es el más 54 9 2604 67 47 27. Esa es nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. También quiero entregarle saludos para todos. Me encargaron que le trajera saludos. El pastor Moisés Salazar dice, mándele saludos a los hermanos, a las hermanas de parte nuestra. Así que saludos reciban de nuestro querido pastor Moisés Salazar. Y sumamos también, por supuesto, porque me parece que dijo en plural, así que sumamos también a nuestra pastora Bertita Jara. Que el Señor bendiga grandemente también a este hermoso matrimonio que para nosotros ha sido de mucha bendición. Bien, vamos a la palabra del Señor para compartir algunos minutos y estemos reflexionando en lo grande que es el Señor. Si usted quiere conocer más a Dios, que yo creo que sí, yo lo quiero conocer más, necesariamente tenemos que meternos más en su palabra, introducirnos en este río precioso que nos hace tan bien. Jesús dijo en una oportunidad, no sé si se recuerda, dijo Jesús, no solo de pan el hombre vivirá. Jesús está citando una antigua escritura, pero él ahí está reafirmando, no solo de pan el hombre vivirá, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como necesitamos diariamente el alimento material, también necesitamos el alimento espiritual. Vamos a el Evangelio de Lucas. Ahí estamos meditando en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Se recuerda que ya habíamos comenzado a reflexionar en una preciosa parábola que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, la verdad que son unas palabras muy hermosas esta enseñanza y con un contenido que da para profundizar mucho. Fíjese que yo creo que la mayoría de las personas tiene una noción, incluso personas que a lo mejor no congregan en ninguna iglesia, tienen una noción de lo que enseña esta parábola que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Ahora sabemos que en esta enseñanza son tres los protagonistas principales, este hijo pródigo, su hermano mayor y el padre. Son los tres protagonistas principales de esta enseñanza, que es una parábola, es una metáfora, es un ejemplo que el Señor Jesús está dando y tiene una profundidad grande. Por eso que es importante que no solamente leamos la palabra, sino que también la meditemos. Bueno, ya comenzamos. Esta es la parte 2. Conocimos bastante y hablamos bastante del hijo menor. Se fue de la casa. ¿Por qué se fue? ¿A quién escuchó? ¿Quiénes lo asesoraron para tomar una decisión como esa, que lo hizo salir de forma adelantada de su hogar, pedir la parte de la herencia que le correspondía e irse? Ahora tocó fondo, cuando ya se le acabó los recursos que tenía, que no los utilizó bien, sino que lo malgastó, lo enseña muy claramente esta parábola, lo malgastó, tenía que sobrevivir. Encontró una actividad apacentando cerdos. Con eso el Señor Jesucristo les está diciendo a su auditorio original que este muchacho tocó fondo.
no podía llegar más abajo. No tomó una decisión sabia, tomó una mala decisión. Y tenía hambre, claro que tenía hambre. Y dice, y enseña la escritura, que quería comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, nadie le daba. Eso lo podemos trasladar y hacer una aplicación al ámbito espiritual. Cuando nos alejamos del Señor, nada puede llenar ese espacio que solamente puede llenar el Señor. Nada lo llena, ni el dinero, ni las diversas entretenciones, distracciones de la vida pueden llenar ese espacio que solamente lo llena Dios a través de su presencia, el Espíritu Santo habitando en nosotros. Yo sé que podríamos recoger diversos testimonios de personas que un día sirvieron al Señor, se apartaron, y ellos pueden decir cómo era su vida viviendo lejos de Dios. Así, tal cual como este joven, digo yo, que no sabemos, la Biblia no menciona la edad, pero es el hijo menor de este padre que se fue y ya sabemos qué es lo que sucedió con él. Hay dos cosas que quisiera que podamos destacar que ocurrió con este joven o con este hombre. El versículo 17, aquí en Lucas 15, dice, y volviendo en sí. ¿Por qué es tan significativa e importante esta frase? Porque nos da a conocer que él no estaba en sí, que las decisiones que tomó no fueron buenas decisiones. Y cuando toca fondo, cuando le toca enfrentar esa realidad incómoda, por cierto, él vuelve en sí. Y fíjese que hay otra traducción que lo menciona y lo dice de una forma que yo creo que a usted le va a abrir seguramente su percepción. Dice la Nueva Traducción Viviente, cuando finalmente entró en razón. Cuando finalmente entró en razón. O sea, que estaba fuera de la razón. Fuera de la razón. Entró en razón. Él toma una decisión. Él se da cuenta que ese lugar no era el mejor lugar para él. Entra en razón y volviendo en sí. Usted sabe, empieza a practicar todo un discurso. Y sabe que eso nos pasa a todos. Cuando usted tiene que acercarse a alguien o se va a reconciliar con alguien o admitir un error, usted piensa, bueno, ¿y qué le digo a esta persona? Sea un familiar, sea un amigo, sea un compañero de trabajo, sea un vecino. Bueno, pero ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le explico? Y este joven o este hombre ensaya un discurso que está aquí en la palabra del Señor. Y lo siguiente que él hace ya es poner en práctica el plan para salir de esa situación, no quedarse ahí. Él se da cuenta. Su situación no es la situación mejor. Él sabe que en la casa de su padre él estaba bien, lo reconoce, cometió un error, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, pero no se queda ahí solamente con la intención o el deseo de regresar a la casa de su padre, sino que en el versículo 20, él lleva este plan a la acción. Si esto no estuviera, todo lo demás hubiese sido una linda intención nada más, un lindo plan. Es cierto, necesito a Dios, necesito regresar a la casa de Dios, a la casa de mi padre, y hasta ahí no hay mucha diferencia. Él lleva este plan a la acción. Fue valiente, porque dígame usted si alguna vez no escuchó a alguien
que le dijo, mire, yo sé que tengo que regresar al Señor. Yo sé que tengo que regresar a congregarme. Yo sé que tengo que regresar con los hermanos y extraño eso. Y yo sé que lo voy a hacer, pero todavía no. Y quienes quizás por un periodo nos alejamos por distintas razones, porque no siempre es el pecado en sí el que aleja a la persona. No siempre es el desinterés. Yo no sé si me estoy explicando bien. A veces hay razones, malas experiencias, que una persona se sintió herida por alguna razón, un cambio a lo mejor del lugar donde vive, hizo que empezara de una u otra forma a enfriarse, a alejarse de la casa del Padre. Hay distintas razones, aunque alguien me diga, bueno, sea lo que sea, podríamos englobar todas las razones en la palabra pecado, pero yo quisiera abrir eso, porque a veces hay gente que salió porque tuvo una experiencia que le afectó tanto que se alejó de la iglesia, se alejó de la comunión con los hermanos, se comenzó a enfriar. Ahora, esa persona hoy día reconoce que necesita. Y yo quiero dar gracias al Señor por tu vida, porque sé que en este momento hay gente que está enfrentando exactamente esa situación. Y si están escuchando, no es producto de la casualidad, sino que hay una necesidad, un hambre de volver al Señor, de regresar. Incluso a lo mejor ya se han hasta imaginado cómo va a ser ese regreso. Y por ahí, cuidado, porque el enemigo también aprovecha de traer mensajes para distorsionar, para alejar, para que no tomes esa decisión, para que no regrese al Señor. Pero fíjese que la experiencia de este hombre nos muestra que no solamente hizo el análisis de su situación, que fue objetivo, porque dijo, en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Padre, con mi actuar, Padre, con mi decisión, Padre, con lo que hice, yo te deshonré. No me comporté a la altura. No te valoré. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el versículo 20, que decíamos, dice, y levantándose, vino a la casa de su padre. Era la casa de su padre. Alguien podría decir, bueno, también era la casa de él. Acuérdense que la parte de la herencia ya se la habían dado toda. Era la casa de su padre. Otra traducción dice de este versículo 20, en la primera parte, entonces regresó a la casa de su padre. La intención, el deseo, había que llevarlo a la práctica, porque la intención era buena. La intención era una intención que iba a traer redención a su vida. Había un lugar mejor, entonces, ¿para qué seguir ahí pasando hambre, deseando comer lo que comían los animales, los cerdos, si en la casa de su padre hay abundancia de pan? Entonces, este hijo conoce un poco a su padre, conoce a su padre, porque ya había degustado el amor. Porque en ningún momento aparece aquí en esta enseñanza de Jesús que él dudó de regresar a la casa de su padre. En ningún momento. Él sabe que el padre le ama. Él gustó del amor del padre, conoce a su padre. Entonces él elabora este plan para regresar y lo lleva a la práctica. No es suficiente entonces tener la intención, que la intención puede ser excelente. No. Si hoy día esa es tu situación, porque te alejaste del Señor, entonces hoy día mismo regresa a los brazos del Padre, si el Padre es bueno. Ahora, en lo que el Señor sigue diciendo, vamos a comprender qué grande es nuestro Dios. Y sabe, no es que Dios tenga amor,
que lo tiene. Claro que sí, pero espéreme. Sino que Dios es amor. Es amor. Puede sonar parecido, pero no es lo mismo. No es que Él tenga, Él es. Él es amor. Y este hijo conoce a su padre porque se atreve a regresar. En ningún momento él dijo, no, ¿qué me va a recibir mi papá? Si yo conozco a mi papá, yo sé cómo es. No, 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 no. Él no duda en eso. Él no duda. ¿Se equivocó? Sí. ¿Reconoció el error? Sí. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Y cómo sabemos que se arrepintió? Porque toma una decisión de regresar. La decisión lo demuestra. Se equivocó. Como cualquiera de nosotros se puede equivocar o nos hemos equivocado. Entonces regresa a la casa del padre. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Qué quiere decir esto? Póngame por favor el máximo de atención. ¿Qué quiere decir esto? Medite, saboree esta palabra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y escúcheme esto, mire, porque esta es una tremenda revelación de cómo es nuestro Dios, de cómo es nuestro Padre. Esto quiere decir que el Padre lo estaba esperando. Gloria a Dios. El Padre lo estaba esperando. Porque la Escritura no dice que el hijo llegó a la casa, preguntó por su padre y luego su padre vino. No, no, no. No, no es así. Usted y yo lo leímos. Aparece aquí, se lo compartimos. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Lo estaba esperando. O sea, el padre estaba esperando que su hijo regresara. Gloria a Dios, Dios te está esperando a ti, a que regrese. Alguien pensará, bueno, ¿y qué opinará Dios de mí con todo lo que yo he hecho? ¿Qué opinará Dios de mí cuando yo le hice tantas promesas al Señor y me aparté, no las he cumplido? ¿Qué dirá Dios de mí? Te lo digo por la palabra. Una buena noticia. Si quieres regresar, Él te está esperando. Él está ahí. Dice la palabra que lo vio de lejos, de lejos. Miren qué precioso. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Yo le dije, Dios es amor. Otra traducción dice, entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. El padre lo vio. Y ahora hay una serie de detalles que son bien importantes. En esta traducción, la nueva traducción viviente, sigue diciendo, lleno de amor y de compasión, el Padre. Lleno de amor y de compasión. La traducción Reina Valera nos dice que fue movido a misericordia. Y escuche esto. Reina Valera, 1960. Fue movido a misericordia y corrió. ¿Sabe? Lo más que seguro que cuando la audiencia de Jesús está escuchando esta enseñanza de los labios del maestro, yo me los imagino que quedaron con la boca abierta. Ellos nunca se imaginaron que ese hijo que deshonró al padre, que no fue un buen hijo, digámoslo así, claro, porque como que en otras palabras, con su acción de decirle al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y el padre se la dio, no se la negó, como que en otras palabras, el mensaje ahí oculto fuera, ya que no te mueres, dame lo que me corresponde a mí. Él pensó, este hijo menor pensó en él, pensó en vivir la vida que él quería y se fue. Entonces, seguramente para la audiencia original
que escuchó esta enseñanza de parte de Jesús, ellos ya, yo me lo imagino, con la boca abierta. Nunca se imaginaron probablemente de que ese padre estuviera esperando al hijo que lo deshonró. Y no solamente eso, sino que el padre fuera movido a misericordia. Y no solamente eso, sino de que el padre corriera al encuentro de su hijo. Y corrió. Y corrió. Entonces, cuando usted comprende que este padre es una imagen de Dios, es Dios el que corre a encontrarse con ese hijo que se había ido, que se había apartado y que decidió regresar. Dios lo estaba esperando. Gloria a Dios, qué maravilloso. Dios lo estaba esperando. Y eso no es todo. Sigamos en la traducción Reina Valera. Y se echó sobre su cuello, dice, y le besó. Se echó sobre su cuello. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Lo abrazó. Lo abrazó. A ese hijo que se había ido. A ese hijo que malgastó la parte de la herencia. El padre lo estaba esperando. Corrió hacia él. Se echa sobre su cuello y lo besa. En otra traducción dice, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Fíjese que hasta este momento, en este regreso, no hay ninguna palabra. Nadie todavía habla. Hasta aquí nadie habla. Pero los hechos, las acciones, dicen mucho. Dígame usted sí o no. Imagínese usted ese momento, ese suceso. Claro, ese hijo que quizá venía en malas condiciones. Recuérdese que él tocó fondo, que lo que encontró como actividad fue apacentar cerdos. No era una linda actividad, no era trabajar en una oficina. Es que nunca alejarte de Dios te va a significar que te va a ir bien espiritualmente. Tu situación se va a poner difícil espiritual. Te vas a poner maloliente espiritual porque el olor al pecado no es un olor grato, por decirlo de una forma metafórica. Pero decide regresar y ocurre una escena preciosa, una escena maravillosa, una escena de este reencuentro. No sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos. Pero sí sabemos de que el padre estaba esperando a su hijo que regresara. Aquí están las evidencias. Aquí está el relato. Y fíjese, no hay palabras en estos primeros momentos, pero hay acciones que dicen más que muchas palabras. El padre no tuvo ningún inconveniente. El padre lo primero que le da a su hijo no es un reproche, no le dice, bueno, ¿y la platita? ¿Qué hiciste con la parte de tu herencia? No, no, no. El padre le demuestra que lo ama, que lo ama. Hay un abrazo, hay beso. Padre besa a su hijo. Y fíjese que esto del abrazo es tan significativo. Y creo que en estos últimos años hemos aprendido a tomar incluso más el sentido y el valor del abrazo. No sé si usted se ha fijado cuando ha estado por tiempos prolongados lejos de un ser querido o un ser querido ha pasado momentos difíciles y usted no ha podido encontrarse con él, como que al ser humano le brota de forma innata eso de abrazar, de rodear, donde se estrechan las distancias. Es una forma de afecto. Es que sabe que Dios nos hizo a nosotros personas afectivas. ¿Y por qué somos afectivos? Porque Dios es amor.
Necesitamos dar amor y recibir amor. Y eso es lo que recibe este muchacho. Muestras de amor, de afecto, de un padre que estaba esperando por él. Y sabe, mientras meditaba en estas palabras, yo me recordaba de un suceso que dio que hablar en el mundo entero. Y de hecho, el cierre de esa historia, que gracias a Dios fue un final feliz, fue seguido por millones de personas a través de la televisión. ¿De qué estoy hablando? Año 2010. 33 hombres quedaban encerrados a más o aproximadamente 700 metros de profundidad. 33 hombres, 33 familias, un país entero que se conmovió porque humanamente era prácticamente imposible dar con esos hombres sepultados en vida. ¿Se recuerda? 33 mineros. La noticia que recorrió al mundo dicen que incluso fue más vista que cuando el hombre llegó a la luna. En todas partes del mundo, viendo la información del rescate de esos 33 mineros. 17 días agónicos. 17 días donde no había noticia de esos hombres. Solamente se le daba una noticia por acá, por allá, los especialistas de lo complejo de la situación, sin saber incluso si esos hombres estaban vivos. ¿Se recuerda? 17 días terribles, donde incluso las familias fueron y armaron un campamento ahí en las cercanías de donde estaba el ingreso a la mina, para de una u otra forma sentirse más cerca de sus seres queridos sin saber si estaban vivos o muertos durante 17 días. Recuérdese, al 17 día se hizo contacto y se recibió dentro de otros papeles un papel que decía: estamos bien en el refugio los 33. ¿Se recuerda? Bueno, para hacer la historia corta, al día 69 comienza a hacerse el rescate de esos hombres, 33 hombres, a través de una cápsula que subía y bajaba, sacando uno por uno a cada persona que vivió esa experiencia extrema, diría yo. Y ahí estaban aguardando los familiares. Y usted se va a encontrar, si tiene la posibilidad de ver el video, con una imagen común, la imagen del reencuentro. Es que ellos saben lo que significa como volver a vivir. Esas familias saben lo que significa tener a un familiar de vuelta cuando en realidad estaba la incertidumbre si estaba vivo o no estaba vivo, si alguna vez se volverían a encontrar o no se volverían a encontrar. ¿Sabe qué? Cuando usted está en esas circunstancias no le interesa tanto la cuenta del banco, no le interesa, varias cosas pasan a un tercero, cuarto plano. Lo que quiere es volver a encontrarse con ese ser querido. Hasta se imagina poder volver a abrazar a esa persona que usted ama. Ahora me entiende mejor. Este padre corrió hacia ese hijo y lo primero que hace el padre es darle amor. A través de esas acciones preciosas, este hijo menor recibe el amor de su padre, que no había dejado de amarlo, sino que lo estaba esperando. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí usted tiene, a través de la palabra del Señor, una imagen que vale más de 1000 palabras. Un padre aguardando por su hijo que se había ido, corre hacia él. Escuche, lo rodea, lo rodea. ¿Sabe qué hacemos nosotros cuando abrazamos? Nosotros damos contención,
¿Sabe? Como que un abrazo dice más que muchas palabras. Usted lo ha vivido en momentos difíciles, complejos. Un abrazo como que nos hace sentir o le hace sentir a la persona que está recibiendo ese abrazo: estoy aquí, estoy contigo. Un abrazo genuino, sincero. Un abrazo de amor, como los abrazos de Dios que nos hacen sentirnos amados, porque el Padre, porque Dios nunca ha dejado de amarnos. Yo no sé dónde te encuentras en este momento exactamente, y no sé cómo ha sido tu experiencia con Dios. Quizás un día serviste al Señor y te apartaste. A lo mejor hasta tuviste responsabilidad, y hoy día la gente te ve y nada muestra que un día serviste al Señor, porque hoy día hueles a cerdo, porque te alejaste, te apartaste, tocaste fondo. Lo que tengo para decirte en el nombre del Señor, de que el Padre te está esperando para darte contención, para darte amor, porque Él no ha dejado de amarte. Permíteme orar por ti, porque sé que los brazos del Señor hoy día están abiertos, como han estado abiertos tantas veces para mí, que crecí en la iglesia sirviendo al Señor, pero yo creía que Dios era más bien como un anciano sentado en un trono, que en una de sus manos, en su mano derecha, me lo imaginaba yo, tenía un látigo. Pero a través de la palabra, de su palabra, me di cuenta que este es el Dios que yo sirvo. Este es mi Padre. Fíjese que no hay ningún reproche aquí. Si tiene la ocasión y tiene una Biblia a mano, lea completa esta historia, esta parábola. No hay ningún reproche, sino que solo amor, amor, amor de parte de este Padre, que conoce y sabe la importancia de un hijo, porque en algún momento va a decir: mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tanto amor que recibimos de ti. Tú eres amor. Padre, gracias porque nunca has dejado de amarnos. Gracias, Señor, porque no podemos hacer nada para que tú nos ames menos. Y no es que tú nos amas más en esos momentos, Señor, cuando corremos por servirte, cuando corremos, Señor, en las cosas de tu reino, a cuando, Señor, quizás nos sentimos bajoneados, a cuando estamos desanimados. Tu amor no cambia. Padre, gracias por esta palabra. Glorioso Espíritu Santo, gracias, porque a través de esta palabra podemos tener una revelación clara del Padre que tenemos. Es un Padre muy bueno. Es un Padre excelente. Es un Padre excepcional. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo quiero orar por cada una de las personas, Señor, que nos están escuchando y viendo. En los tiempos, Señor, que estamos viviendo hay tanta necesidad, tanta hambre, pero hambre de ti, hambre de conocerte. ¿Cuántos, Señor, un día te sirvieron y se han apartado? Y gracias, Señor, por brindarnos estos medios de comunicación para llegar hasta donde ellos están. Para decirles hoy día, Señor, a través de tu palabra, como nos enseñas, que ahí estás tú, esperando, Señor, para que ellos regresen. Y que esos brazos, Señor, están abiertos para recibirlos de vuelta. Señor, no es casual que nuestro amado Señor Jesucristo haya ofrendado su vida ahí en la cruz con los brazos abiertos, porque él mismo dijo:
El que viene a mí, yo no le echo afuera. Yo no le echo fuera. Esos brazos hoy día están abiertos para recibirnos, están dispuestos para abrazarnos, para rodearnos. Gracias, amado Dios, por tu palabra, en el precioso y bendito soberano nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Qué bueno que ha podido estar con nosotros en este día. Si quiere comunicarse, recuerde nuestra vía de comunicación. Siempre va a ser una bendición poder estar en contacto. Así que despedimos a nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas de YouTube, siempre diciéndoles que Dios les bendiga.